Muy bien, hermanos, pues la Biblia nos enseña el amor como tema bíblico. Es alguno de los temas en los que la Biblia es muy exhaustiva. Simplemente usted ponga en un buscador la palabra amor y vea cuántos versículos le ofrece. Es un tema que se aborda de manera exhaustiva en la Biblia. Y a lo largo de una serie de versículos que estaremos compartiendo y analizando, examinando juntos, voy a pedirle que usted busque tener en su mente, aclarar toda esta serie temática que se relaciona con el amor. ¿Cuál es el origen del amor? El conocimiento, la concesión, la práctica, el propósito y el producto del amor. Estaremos alrededor de todos estos versículos repasando el origen, el conocimiento, la concesión, la práctica, el propósito y el producto del amor. Y probablemente dedicaremos 2 o 3 semanas a revisar este tema para que al final del estudio de todo este tema podamos comprender claramente la relación tan directa que guarda el tema del amor con la esperanza. Así como en semanas pasadas relacionábamos el tema de la fe con la esperanza. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de estos es el amor, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Muy bien, pues vamos a comenzar un poquito directos quizá con hablar del origen. Y entonces para ello les voy a pedir que me acompañen. Vamos por un momento a Primera de Juan, capítulo número 4. ¿De dónde proviene el amor? ¿Cuál es el origen del amor? Primera de Juan, capítulo 4. Y yo sé que ustedes están pensando en el versículo 8, que siempre se destaca en este capítulo, pero hoy quiero usar el versículo 16. Dice el apóstol, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No tendría ningún sentido, para empezar, hablar de este tema si no creemos en Dios. Pero para quienes creemos en Dios, tiene mucho sentido hablar del amor. ¿Por qué? Porque la esencia, la naturaleza, raíz, razón y fin del amor es Dios. No habría amor sin Dios. Dios es la raíz, el origen del amor. Desde cualquier perspectiva humana que queramos abordar el tema, un papá es capaz de amar tan entrañablemente a un hijo por causa de Dios. Aunque no sea cristiano, escúchenme bien, aunque el papá no sea, aunque no tuviera fe, la razón fundamental la razón fundamental de por qué, del por qué la naturaleza de un padre es amar a un hijo es por causa de Dios. Dios diseñó al ser humano con esa naturaleza. Cuando algún papá no ama a un hijo, sino que lo aborrece y lo maltrata, ha habido casos así sorprendentes en las noticias, pues todos vemos algo así con gran asombro, como contra naturaleza.
No es lo natural es saber que los papás nos sacrificamos por los hijos. Es natural. Muchos padres que no tienen temor de Dios son capaces de hacer sacrificios por sus hijos. ¿Han visto ustedes eso? ¿Por qué? Preguntarías, ¿por qué si alguien no tiene el amor de Dios? Porque no, el que no tiene a Dios no tiene el amor de Dios. Pero aquí es donde quiero aclarar esa diferencia. Dios, con su mismísima presencia, detiene la gravedad del pecado en la humanidad. Dios detiene la abundancia de la maldad, como lo hemos dicho. Muchas veces hemos citado ese versículo en el Antiguo Testamento. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero acuérdense que en el Antiguo Testamento, en la mayoría de los textos, no todos, pero en la mayoría de los textos que usted lee la palabra misericordia, la raíz de esa palabra es el Gesed, es el amor misericordioso. De hecho, hay textos en el Antiguo Testamento mejor traducidos con la Nueva Versión Internacional, que en lugar de misericordia viene amor. Citemos un ejemplo, ¿verdad? Números capítulo 6, versículos 24 al 26, donde se habla de la bendición al pueblo de Dios. Ahí en lugar de hablar de usar la palabra misericordia en la Nueva Versión Internacional, dice, el Señor te extienda su amor. Y es correcto, totalmente correcto, es una buena traducción. A mi parecer, en lo personal, es una mejor traducción que la Reina Valera 60. Ese versículo y muchos otros. Entonces, la razón por la que la maldad del ser humano no ha llegado a su colmo, como para que terminemos destruyéndonos unos a otros, es porque Dios con su presencia produce una permanente influencia de amor. La esencia de la presencia de Dios nos invita a practicar de una manera natural el amor en muchas relaciones. Insisto, ¿cuál es el origen del amor? Su esencia, su naturaleza, la razón y el fin, Dios. ¿Por qué existe el amor? Porque Dios existe. ¿Para qué existe el amor? Para llegar a Dios. ¿A dónde nos conduce el verdadero amor? El amor que Dios produce, el amor que Dios derrama en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo en los Efesios. ¿A dónde nos conduce? A Dios mismo. Por lo tanto, Dios es el origen, Dios es el fin del amor. Es un ciclo constante. El ser humano no puede vivir en mayor plenitud que cuando vive en la presencia de Dios. El ser humano no puede expresar o llegar a la plenitud del amor sin Dios. No puede un ser humano vivir al margen de Dios y practicar el amor en su plenitud, como de adentro hacia afuera. A pesar de ello, muy a pesar de ello, hay bondades, hay acciones amorosas, hay prácticas amorosas en el mundo, aún en personas que no tienen temor de Dios o que no viven con los principios de Dios o que no han nacido de nuevo creyendo en Dios, porque Dios está presente y no ausente. Lo peor que le pueda suceder a la humanidad es que Dios le dé la espalda y que Dios se vuelva ausente para la humanidad. Eso es lo peor que nos podría pasar. Estoy explicando la esencia misma de Dios haciéndose presente entre la humanidad produce algún equilibrio por el que todavía vemos, seamos sinceros, personas que no representan a Dios con su vida, pero son capaces de servir, de practicar de alguna manera alguna gestión representativa del amor. Bien, esto es muy importante, entender el origen, la raíz, la esencia. ¿Por qué? Porque nada vamos a lograr los seres humanos a profundidad sin Dios.
en cuanto al amor. No vamos a poder construir una relación amorosa a profundidad, a ciencia cierta, con fundamento, bien fincada, sin Dios. Jóvenes, ustedes deben comprender que, y me quiero referir aquí un momento a los solteros, ustedes deben comprender que nunca van a poder llegar a la plenitud en una relación sin Dios. No van a llegar a la plenitud, no van a poder construir una relación verdaderamente amorosa donde encuentren ambas partes satisfacción, plenitud, paz, gozo en esa relación sin Dios. Al margen de Dios, nadie puede construir una relación en plenitud. Porque la Biblia nos enseña que el vínculo perfecto, ¿cuál es? El amor. Para participar ahí, enciendan su micrófono. El vínculo perfecto es el amor. Hay muchos vínculos. Esto yo se los he enseñado quizá muchas veces a ustedes en la iglesia, hermanos. Hay muchos vínculos. Muchas razones por las que dos personas podrían unirse a un propósito. Ese es un vínculo. Puede ser un negocio, puede ser también un proyecto, cualesquiera, las misiones, aún religioso. Pero si no hay de por medio en aquella estructura donde se unen dos personas, el vínculo del amor, la unión no será perfecta, será imperfecta y en cualquier momento podrá romperse aquella unión. ¿Cuándo se logra una unión perfecta? Un vínculo inviolable. Para que la unión sea permanente. Cuando Dios está de por medio en aquella relación, es decir, cuando se ama con el amor de Dios o con el amor cristiano. Y ustedes, bueno, lo saben. Hay una definición que ya hablando no tanto del origen del amor, sino hablando de la práctica del amor. Otro de los temas de los que quiero que estemos muy atentos: origen, conocimiento, concesión, práctica, propósito y producto. Mezclando un poco la práctica y el producto del amor, si tomáramos todos los textos de la Biblia para poder definir cuál es la verdadera práctica del amor o el amor puesto en práctica, diríamos: el amor es la decisión de bendecir y beneficiar a mi prójimo, con todo lo que tengo, con todo lo que soy y con todo lo que hago, aunque para lograrlo me cueste un sacrificio. ¿Recuerdan esta definición? Yo creo que algunos de ustedes hasta se la han aprendido, ¿verdad? Pero son componentes bíblicos lo que nos llevó a esta definición, ¿verdad? Es una decisión, una resolución verdadera, no es un sentimiento pasajero, es una resolución. Es la firme resolución de vivir así. Bendecir y beneficiar, es decir, servir a mi prójimo, a una persona en particular o al prójimo en general, con todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que hago. Aunque para lograrlo me cueste un sacrificio. Muy bien, como los versículos que vamos a estar compartiendo, muchos de ellos conllevan uno o dos de los temas que puse al centro, por eso lo quise aclarar desde el principio. Todo el tiempo con estos versículos estaremos hablando del origen, del conocimiento, de la concesión, de la práctica, del propósito y del producto del amor. Pero quiero centrarme mucho al principio a hablar del amor de Dios. Después hablaremos del amor dado a nosotros, la concesión. También hablaremos del amor conocido por nosotros, el conocimiento. Y mucho también hablaremos, sobre todo en Corintios 13, de la definición del amor puesto en práctica, el amor cristiano, el ágape.
la práctica del amor. Ahí va de por medio el propósito y el producto. Entonces, Jeremías 31:3 dice el profeta siendo usado por Dios, Dios hablando a través del profeta a su pueblo, ¿no? Al profeta, pero en representación del pueblo, con amor eterno te he amado. Dios a su pueblo, con amor eterno te he amado. El amor de Dios tiene esa esencia, esa característica de que no es un amor pasajero. Una de las cosas que le hace quejarse a Jonás, después de haber ido a pregonar, por la que quería huir de Dios, al final se acuerdan, Jonás se queja y dice, por eso yo no quería ir, porque yo sé que tú eres un Dios amoroso y que ibas a reflexionar y que finalmente los ibas a perdonar, que no ibas a cumplir esa palabra de destruirlos, que los ibas a perdonar. Ay, qué caray, Jonás, ¿verdad? Quejándose de esa esencia, de esa característica de Dios. Y es que Dios es así, ama. Hermanos, eso no le impide traer un juicio. Por supuesto que no, porque Dios es justo, ya lo hemos dicho y esto lo hemos enseñado. Sin embargo, a Dios le duele traer el juicio a sus criaturas. Le duele, Dios se duele. Dios no disfruta de los juicios que han tenido que llegar a la tierra, que ya han pasado, y tampoco disfruta del juicio final. A Dios le duele, pero es justo y no dejará de ser justo. En cuanto a los juicios temporales, muchas ocasiones Dios envió a algún profeta para advertir de un juicio, pero también Dios les llamó al arrepentimiento, y cuando obedecieron y se arrepintieron, por el amor misericordioso que Dios tiene, que nunca cambia, perdonó. Y en Cristo Jesús, cargándole esas ofensas a su Hijo, pasó por alto el momento de aquel juicio. Eso tiene que quedar muy claro. En el Salmo voy a pedirles a ustedes que lean algunos salmos. Hay aquí 4 salmos en cadenita que quiero pedirles que lean. El que va a leer, enciende su micrófono o me avisa para saber que lo va a leer. Primer salmo es el Salmo 105. ¿Quién dijo yo? Yo, Alma. De acuerdo. Salmo 103:17. Yo. Belisario. Salmo 52:1. Yo, hermano. Y luego el 8, hermana Rubí. Primero el 1 y luego el 8. Muy bien. Y Salmo 136:2. Yo. De acuerdo. 136:2. Adelante con el Salmo 105. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Si ustedes observan, lo que dice el salmista es que es una característica del amor de Dios. Es una característica, es permanente su amor, no cambia. Los seres humanos nos equivocamos mucho al usar el concepto del amor. Hay muchas canciones mexicanas de todos los diferentes tipos de canciones, ¿verdad? Rancheras o románticas o jazz o qué sé yo. Muchas canciones mexicanas, no mexicanas nada más, muchas canciones en el mundo que hablan de un amor que se acabó. ¿Les ha tocado escuchar alguna?
El común denominador dice, ni si te amé ya ni me acuerdo. Si te amé ya ni me acuerdo, recuerdo una. ¿Alguien que me recuerde alguna canción que diga que se acabó el amor? El amor acaba. El amor, eso es de verdad. El amor acaba. El amor acaba. Oye, y hay una que yo oía de niña que decía, la chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. Bueno, pero esa no es muy amorosa, ¿verdad? Otra que hable del amor que se acaba. A ver, vamos. No me digan que no han oído. Es que ya se nos borraron de la mente, hermano. Hay otras más graves, ¿verdad? Dicen que el amor es maldito, ¿verdad? Esa de Vicente Fernández, por tu maldito amor. Ay, caray, bueno. No, por favor. No hay nada más necio que decir que relacionar la maldición con el amor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Alguien más? De hecho, todas las canciones románticas, bueno, casi todas, en realidad, en lugar de hablar de romance, hablan de desamor. De desamor. Sí, pero una muy latente es esa que dijo la hermana Rubí, ¿verdad? Que el amor acaba. Pero hay muchas que dicen que se murió el amor, que ya no siento amor por ti, o ya no te amo, o cosas como esas. Bíblicamente hablando, si querían hablar o referirse a un verdadero amor, amor verdadero, amor sacrificial, amor ágape, es imposible. El amor nunca deja de ser, dice Corintios 13. ¿Por qué? Porque es el mismo amor de Dios. El verdadero amor es el mismo amor de Dios. Dios es la esencia del amor. Cuando hablamos del amor sacrificial, ágape, ese nunca se acaba, porque proviene de Dios. Es un amor eterno, como lo acabamos de leer en el Salmo 105. Escúchenme, hay tres tipos de amor a grandes rasgos. Esto se los he enseñado también en la iglesia, ustedes lo saben. ¿Cuáles son? Vamos. Micrófono. El amor Eros, fileo, El ágape. eros, fileo, ágape. Eros, fileo, ágape. El amor eros es un amor totalmente sentimental, basado en una atracción física. El amor fileo es el amor de asociación que de manera natural sentimos hermanos, padres, hijos, miembros de un equipo, vecinos, en diferente magnitud, ¿verdad? Algo que nos afilia, que nos hace sentir parte de un grupo. Y luego queda el amor ágape, que es el amor sacrificial, que es el amor que impulsa verdaderamente, que es el único que verdaderamente impulsa a servir al prójimo y a obedecer a Dios. Este es el amor ágape. Cuando la Biblia dice que toda la ley se puede resumir en una sola sentencia, el amor del que habla, la raíz de ese amor es el amor bíblico cristiano, es el amor ágape. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien. Salmo 103, 17. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Amén. Qué interesante. Ya en el versículo 17 del Salmo 103 nos dice muy claramente, siempre está con los que le temen. No solo es eterno el amor, pero permanece eternamente en los que siguen a Dios. Y esos son los que le temen.
Aquí abrimos un paréntesis pequeño para ir entendiendo o al menos trazando la ruta de los propósitos del amor. ¿Para qué nos sirve el amor? ¿Usted se imaginaría una vida casado con alguien que no le ama? ¿Estaría usted dispuesto a vivir toda una vida? 55 años de matrimonio ahí en Las Torres ya, ¿verdad? Muy bien, 55, ¿verdad? Oh, no hablemos de 55 años. Vamos a hablar de, ¿estaría usted dispuesto a vivir 5 años con una persona que no le ama? Luego, ¿estaría usted dispuesto a unirse en un negocio e invertir sus recursos, apostarle con su dinero, con sus ahorros de toda la vida, con un socio que no le ama? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué Pues representa? con locura y de mi alma estarás despedida. ¿Cuáles serían las consecuencias de vivir así? Pues muy Creo que, desastroso. creo que en una Acabar. relación de socios, pues no habría ninguna asociación. Cuando hay uno que es diferente al otro, no habría ese vínculo, ese mismo sentir en cuestión de socios, sea lo que sea. Y si es un matrimonio, pues yo pienso que si uno no ama al otro, pero si hay uno que ama con el amor de Dios, pues yo creo que es algo diferente, Sí. pienso. Ahí comenzamos a ver un poquito, a imaginar un poquito de los alcances del amor. ¿Cómo lo podemos observar? Cuando nos imaginamos una vida sin el ingrediente del amor. ¿Qué es un matrimonio donde no hay amor? ¿Qué es una relación, cualesquiera, para un proyecto, ir a misiones, abrir un negocio, comenzar cualquier proyecto con otra persona, si no hay de por medio un vínculo afectivo tan profundo que nos conduzca a moderar nuestra vida y ser capaces de sacrificarnos como el amor? Bueno, esto ha llevado a mucha gente a vivir una vida que no desea. Esto ha llevado a mucha gente a desperdiciar, a sentir que ha desperdiciado su vida por 20 años, por 30 años, por 40 años o qué sé yo. Mucha gente habla de haber desperdiciado su vida al haber emprendido un proyecto o al haberse unido a algo con alguien por falta de amor. Pero si usted se da cuenta, lo que estamos diciendo es que esa falta de amor significaba la ausencia de la presencia de Dios. Y para nosotros que ya conocemos del Señor, que conocemos de sus principios, no hay duda, hermano. Cualquier cosa en la vida que nosotros queramos emprender, dejando a Dios al margen, nos va a traer como resultado un sentimiento de vacío. Vamos a sentir que hemos desperdiciado ese tiempo. Penosamente lo hemos desperdiciado. Por otro lado, quiero que también lo piensen, el término del amor se usa de muchas maneras. Se habla del amor a personas, pero se habla de amor también a las cosas. Incluso
animales. Pero no significa que cuando se habla de ese amor esté bien aplicado el término. Por ejemplo, alguien dice, amo mi trabajo. I love my job. ¿Han escuchado esa expresión? Oh, cuánto amo mi trabajo. Bueno, es una expresión idiomática. No significa que bíblicamente hablando esté bien dicho. Es una expresión idiomática y es válida. O sea, así como tal, como expresión idiomática. I love my job. Está bien, no pasa nada. No crean que estoy diciendo que expresarse así es pecado. No. Pero que se sobreentienda que la palabra amor no es el amor sacrificial. Porque ese amor ágape no estamos llamados a ofrecerlo a ninguna cosa en la tierra, sino solamente a Dios y al prójimo, bíblicamente hablando. Pero es válida la expresión como tal, como expresión idiomática. Es como decir, disfruto mucho mi trabajo. De hecho, muchas veces usamos la palabra amor en lugar de algún otro verbo que pudimos haber empleado, como el me encanta, me fascina, me gusta mucho. Sobre todo porque tenemos una gran influencia nosotros, al menos acá en el norte de nuestro país, tenemos una gran influencia de los vecinos norteamericanos, ¿no? Que usan mucho la palabra amor para hablar de algo que les fascina o que les encanta. Eso no está mal, insisto, pero estaría mal si no aprendemos a distinguir el significado más real y profundo de la palabra amor y dónde aplicarlo. ¿Qué pasa si alguien verdaderamente ama su trabajo? Con todo el conocimiento de lo que significa la palabra amor sacrificial. Si alguien ama sacrificialmente su trabajo, ¿qué pasa? Que ese es su Dios. Correcto. Tú harías tu trabajo. Eso es idolatría. Su trabajo es su Dios. Si alguien ama sacrificialmente su trabajo, perdóneme, pero el trabajo no es nadie. No es una persona para recibir amor. Por lo tanto, se vuelve un ídolo. Algo que ocupa el lugar que Dios debería tener y es pecado. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los alcances del amor, vean la relevancia que este tiene. Ahora lo aplicamos de otra forma. Si alguien dice, amo mi trabajo, pero lo dice así porque está pensando en el beneficio tan grande que siente en su corazón de servir a otras personas. Alguien que está en un trabajo donde puede tener un gran ministerio público, ¿verdad? Donde puede ayudar a las personas. No sé, cualquier profesión, la que se les ocurra, un doctor que ha podido salvar vidas, una enfermera, un enfermero que están ahí en el hospital con mucho sacrificio para ayudar a otros, ahora con todo lo del COVID, etcétera. Alguien, incluso alguien que haga cualquier otro trabajo, ser cocinero, enseñar, ser profesor en la universidad, lo que sea, pero que dice, amo mi trabajo, pero lo dice porque disfruta en gran manera servir a las personas, porque lo dice en ese sentido. Ahí cambia completamente la expresión y esa persona está diciendo que ama a su prójimo y que encuentra una gran oportunidad con ese tipo de empleo de servir a su prójimo. Ahí están los alcances, pero ahora, qué difícil es que alguien diga, odio mi trabajo. No soporto este trabajo. Bueno, y lo voy a poner en los mismos dos contextos. Por un lado, si alguien lo dice porque la actividad como tal que le toca realizar le ha fastidiado, está hastiado de eso. Veo
poco probable que suceda esto en el corazón de un creyente, porque sé que un creyente está dispuesto a disfrutar cualquier trabajo que haga con tal de encontrar una oportunidad de servir a Dios y mantener a su familia. Sin embargo, en términos generales, si alguien lo dice, odio mi trabajo, porque ahí se siente inferior que otros, por tener que trabajar para otros, por servir a otros, y eso le causa sentimientos de frustración o de inferioridad, qué triste, qué detrimento tan grande vivir así, qué ausencia de Dios, qué vida tan pobre o miserable espiritualmente. ¿Qué diferencia? Amo mi trabajo, pero porque lo que amas es servir personas en el trabajo. No el trabajo por sí solo, no el trabajo como tal, no la actividad, sino que ahí puedo conocer personas, ayudar personas y me encanta, disfruto mucho hacer eso. El alcance. ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiera esa gran influencia de Dios que produce amor, que nos causa el deseo de amar, que infunde amor? La presencia de Dios infunde amor. ¿Cuánto necesitamos el amor para sentirnos en equilibrio? Sentir el amor de otros y dar el amor a otros. En otras palabras, ¿cuánto necesitamos a Dios? Salmo 52:1. Sí. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y el número 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Bueno, ahí ese es otro de los textos que la Reina Valera 60 traduce como misericordia. En la Nueva Versión Internacional tenemos la palabra amor. ¿Sí? Dice en la Nueva Versión Internacional, de hecho es un salmo en el que nos vamos a detener un poquito nada más. Dice en el versículo 1, después de esa expresión de confrontación, David le está proclamando esto a un hombre en la época en la que Doeg el edomita fue a informarle a Saúl: David ha ido a la casa de Ahimelech. Entonces dice: ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? Entonces inmediatamente viene a la mente de David, fíjense cómo se conecta inmediatamente el siguiente pensamiento y dice: el amor de Dios es constante. Yo tengo algo que tú no tienes, tengo el amor de Dios. Y luego dice: tu lengua como navaja afilada, trama destrucción, practica engaño, más que el bien amas la maldad, más que la verdad amas la mentira, lengua embustera, etcétera. Dice el versículo 5, pero Dios te arruinará para siempre, te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Y luego dice: los justos verán esto y temerán. Aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su riqueza y se afirmó en su maldad. Y termina diciendo: pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. ¿Cómo relacionó el Gesed, el amor misericordioso de Dios, en medio de aquel sentimiento de aflicción contra un ser humano que lo estaba oprimiendo? David sabía del amor misericordioso de Dios, que a pesar de él no ser perfecto, él contaba con el amor misericordioso de Dios. Él era un seguidor de ese amor
prefería actuar en pos del amor de Dios, conducirse honrando al amor de Dios. Por eso él contaba con el amor de Dios y confiaba en el gran amor de Dios. En otras palabras, nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Quién? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos. Digo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso? Sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Él nos guarda, y aún si Dios permitiera que atravesáramos una tribulación donde se perdiera esta vida terrenal, aún así no nos ha soltado de su mano. En otras palabras, confiamos en su amor. Tenemos el amor del Señor. ¿Hay algo que el ser humano pueda atesorar más que el amor de Dios? Sí, tú puedes tener, en pocas palabras dice el salmista, toda tu riqueza y confiar en ella. Puedes ser superior que yo con toda tu riqueza, confiando en ella. Pero yo tengo el amor de Dios. Y en ese gran amor de Dios, confío. Más que cualquier otra cosa en la tierra. Más que en cualquier otra cosa. Más que en la riqueza. Más que en el hombre. Yo confío en el amor de Dios. Salmo 136, 2. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Amén. El Dios de dioses, esa expresión que encontramos en la Biblia que a algunos les causa confusión, el Dios de dioses. No porque exista ningún otro Dios que verdaderamente sea Dios, no es lo que significa, no por ningún motivo, significa el Dios de sus criaturas. Lo hemos leído en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo les llamó dioses con una D minúscula, hijos de Dios. El Dios que está sobre todas sus criaturas, a Él denle gracias. El Dios que es el único al que se le puede denominar el Creador. Denle gracias, porque su amor perdura para siempre. ¿Qué tanto usted en su corazón ha reflexionado acerca del beneficio, el alcance de disfrutar del amor de Dios? Piense por un momento, ¿cómo sería su vida sin el amor de Dios? Dice el apóstol Pablo a los Efesios que antes estábamos sin Dios en el mundo, sin amor en el mundo. Haga una comparativa. ¿Cómo sería hoy mi vida sin el amor de Dios? Tanto para poderlo mostrar a otros como para poder sentir y vivir todo lo que conlleva en mi vida el amor misericordioso de Dios. ¿Cuánto Dios me ha guardado? ¿Cuánto me ha bendecido? ¿Cuánto me ha infundido de su verdad? ¿Cuánto me ha instruido en su justicia? ¿Cuánto me ha detenido de mis errores? ¿Cuánto me ha capacitado o entrenado el Señor? ¿Cuánto ha desarrollado mi vida espiritual? ¿Cuánto bien ha traído Dios por amor misericordioso a mi vida? Si ustedes empiezan a contemplar lo que esto significa, se van dando cuenta que el centro de los motivos de Dios es el amor. ¿Por qué amó Dios de esa manera al mundo? Para dar a su Hijo.
¿Por qué? Porque le plació. Porque amó Dios al mundo así. Porque su esencia es amarlo. Porque Él es amor. Porque dio a su Hijo por alguien idólatra. Porque eligió de entre los seres humanos lo que menos, lo que menos habría de elegir cualquiera de nosotros. Lo menospreciado, lo vil, dice la Escritura. Lo peor del mundo. Los que pudieran haber tenido menor potencial. ¿Por qué eligió Dios lo vil? Para que nadie se jacte y todo el mundo voltee a ver ese amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos, la esencia, la razón, la parte central de los motivos de Dios para elegirnos y hacer lo que Él ha hecho es un amor misericordioso, que nunca cambia. Gran amor, la expresión que encontramos en el Antiguo Testamento de manera latente, el gran amor eterno, el gran amor permanente, el amor misericordioso de nuestro Señor. Ahora bien, ¿cómo se va revelando ese amor para con nosotros? Vamos a leer otros cuantos textos ahora del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 5:8, ¿quién se lo sabe de memoria? Sin leer la Biblia. ¿Quién se lo sabe de memoria? Romanos 5:8. Mas Dios. Más. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Recuerda usted ese contexto, hermano? Fíjese lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿Cómo sería el amor del ser humano y en una comparativa con el amor de Dios? Dice el apóstol Pablo. Voy a llegar ahí. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Dice en el versículo 7, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Ahí está el amor de los hombres. Quizá, tal vez haya quien se atreva a morir por una persona, pero que sea una persona buena. ¿Quién de ustedes daría su vida por Hitler? Ajá. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo todavía, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios libre, el amor misericordioso de Dios libre, nos amó con un amor eterno como a su pueblo, nos hizo ser su pueblo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Nos amó con un amor eterno sin que tuviéramos nada en nosotros mismos para devolverle. Tema que estaba mencionando Belisario de manera correcta. Mucha gente piensa que está dispuesto a dar, porque tiene que ver con el amor, con la bondad, dar. Mucha gente está dispuesta
piensa que si yo estoy dispuesto a dar en la relación, si la otra persona también está dispuesta a dar. Yo estoy dispuesto a poner siempre que la otra persona también esté dispuesta a poner. Y muchos en el matrimonio se basan en eso, ¿verdad? Yo pongo mi parte y tú pones la tuya, entonces ahí se complementa. Vamos, el esfuerzo de servirnos uno al otro, de dar uno para el otro. Pero no es así el amor de Dios. Así no es. Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros no teniendo nada que ofrecerle, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo estaríamos nosotros dispuestos a hacer eso? Bueno, cuando precisamente ese amor comienza a ser derramado en nuestros corazones. Ese amor sacrificial verdadero. Ahí va parte de los propósitos del amor de Dios. Cuando ese amor comienza a ser derramado en nuestros corazones, sí, por supuesto. Romanos 5:5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Recuerdan Romanos 5:5? Romanos 5:5, ¿se lo saben? A ver, alguien lo lee rapidito, muy rápido, porque es entre paréntesis. Por favor. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ya hablando del amor que Dios nos da, ¿no? Pero no he terminado el tema de profundizar en el amor de Dios, nada más entre paréntesis. ¿Quién derramó en nuestros corazones? Su amor, no un amor como un concepto global general, no, derramó su amor. Cuando fuimos convertidos a Cristo en la conversión, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Como si fuera líquido, nuestro corazón se llenó del amor de Dios. ¿Sí? Ahora, una de las evidencias de comenzar a caminar con Dios es que comienza uno a estar dispuesto a dar, a servir, a ayudar, a bendecir a alguien sin esperar nada a cambio. Nos sirve de examen de conciencia. Úselo como un examen de conciencia. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, su amor es derramado en nuestros corazones. Es un amor incondicional. Estamos dispuestos a darle a alguien que no nos va a devolver, a ayudar a alguien que no nos va a ayudar de regreso, a servir a alguien que no nos va a servir de regreso, a ofrecerle a alguien algo que no nos podrá regresar jamás. ¿Usted ha sentido eso en su corazón? Es un examen de conciencia. Bien. El principal ingrediente del amor, esencial, es el sacrificio. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablemos del amor de Dios. El amor de Dios es un amor sacrificial. Dios da su amor misericordioso, que tiene como elemento esencial el sacrificio. Si usted habla de un amor, si el mundo habla de un amor, si alguien habla de un amor que no conlleva el sacrificio, ese no es el amor de Dios. El amor bíblico cristiano. También me gustaría que alguien lea Efesios 2:4. Alguien que todavía no haya leído, por favor, Efesios 2:4. Efesios 2:4.
¿Quién lo? Fuerte, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Usted observa, hermano, cómo es el amor de Dios. El amor de Dios no es un amor improductivo. El amor de Dios produce fruto. ¿Cuál es el producto del amor de Dios en nosotros? Nos dio vida con Cristo. ¿Cuál es el producto del amor de Dios en nosotros? ¿Qué hizo por amarnos? Nos dio vida. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Por qué nos dio la vida cuando merecíamos simplemente la muerte? Por amor. Ahí está el producto del amor de Dios. No es estéril el amor de Dios, es fértil. Siempre produce bendición. Hay personas que hablan mucho de un amor en el mundo o también en la religión. Hay personas religiosas que hablan mucho del amor, pero el amor del que hablan no produce nada. No causa ningún beneficio a los demás. Déjeme le digo algo. Cualquier persona que hable de amor alguno, que no produzca ningún beneficio para aquella otra persona, ese es un amor estéril, no es el amor de Dios. Por ejemplo, en el romance es muy común que las personas le dicen 1000 veces te amo a otra persona, pero todo lo que quieren es satisfacerse de la otra persona y no tienen nada que darle a la otra persona. Ese es un amor pagano, no es el amor de Dios, no es un amor bíblico cristiano, porque el amor de Dios no es estéril, produce beneficio y bendición a los que son objeto de su amor. ¿Ustedes ven eso? ¿Pueden notar eso, amados hermanos? Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Tito 3, 4 al 7. ¿Qué lo tiene? Lean fuerte, por favor. Vamos. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la generación y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Pero cuando, miren el contexto, ¿verdad? Lo mismo, está diciendo el apóstol. En otro tiempo ustedes eran necios, desobedientes, estábamos también desarraigados, éramos esclavos de cualquier tipo de pasión y placer, vivíamos en la malicia, en la envidia, una vida perdida, éramos detestables, nos odiábamos unos a otros. Esa era la vida que vivíamos perdidos sin Dios. Mire la diferencia, hermano. Vea. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Señor, todo cambió. Ve cómo usted puede ver que el amor de Dios no es estéril.
sino es altamente productivo. Dice, cuando se manifestó ese amor, Él nos salvó. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Derramó su espíritu abundantemente sobre nosotros. Lo hizo así para que llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de la vida eterna. Wow. Ahora, nada más para que empecemos a ver, insisto, el producto del amor, fruto del amor. ¿Cuál debe ser el producto del amor del cristiano? ¿Qué dirá su esposa de usted, varón? ¿Qué dirá su esposo de usted, hermana? ¿Qué dirán sus hijos de ustedes, padres? ¿Qué dirán ustedes, padres de sus hijos que son cristianos? ¿Qué? Cuando Dios se manifestó en mi hijo o en mi hija, mis hijos, y les salvó, entonces todo cambió y ellos comenzaron a ¿qué? ¿Qué? Bíblicamente hablando, un hijo que se vuelve a Cristo comienza a honrar a sus padres. A honrarles, sin juzgarles, porque son sus padres. Bíblicamente hablando, un padre que es transformado por Dios, Dios derrama su amor en él. Ahora él tiene un amor altamente productivo. Un padre comienza a amar a sus hijos entrañablemente, a corregirles e instruirles en el camino de Dios, a dedicarse a ellos, a buscar su formación bíblica cristiana. Comienza a verse el producto de su amor. Les va a dar de su vida. Los padres damos de nuestra vida a los hijos por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Los hijos a honrar a los padres. Un hermano a amar a su otro hermano, a servirle, a perdonarle, a pasar por alto la ofensa, a bajar la guardia, a unirse, a afiliarse, pero con sacrificio en aquella relación de hermanos. Me estoy explicando, amados hermanos. El producto del amor de Dios fue darnos la vida y salvarnos, hacernos herederos, llenarnos de esperanza. Como producto del amor de Dios tenemos eso. La pregunta es, ¿qué tiene el prójimo de usted? ¿Qué tiene su prójimo como producto de su amor? El amor que Dios derramó en su corazón. Vea cómo el amor de Dios conlleva la persona misma de Dios. Voy a leer 2 de Corintios. Capítulo 13. Versículo 14. Dice Pablo, habla de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios. Y fíjense cómo se refiere a cada uno. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con ustedes. Que Cristo sea con ustedes con su gracia. Que el Espíritu Santo sea con ustedes con la comunión. Que Dios sea con ustedes con su amor. ¿Qué es lo más representativo que Dios nos ha dado en Cristo? Su gracia. ¿Qué es lo más representativo que nos ha dado con el Espíritu? La comunión. ¿Qué es lo más representativo que nos ha dado como Padre? Su amor. Es que esto encierra todo. Nos dio su amor. Es que el amor de Dios no es como el amor del hombre. El amor de Dios es un amor comprometido. El amor de Dios es altamente productivo. Al decir que nos dio su amor, nos dio su persona, nos dio todo, se comprometió con nosotros, puso de por medio su nombre
puso su firma, puso su apellido, entregó su vida para amarnos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos comprometemos a amar? Esto también lo digo para que se entienda la diferencia que hay en el matrimonio de una pareja cristiana y una pareja que no ha creído en Dios. Cuando decimos que el vínculo perfecto es el amor, estamos diciendo que Dios es el vínculo perfecto. Cuando decimos que en un negocio, si las cosas se hacen con amor, salen mejor, significa que se hagan a la manera de Dios, honrando a Dios. Cuando decimos que si tratamos con amor al prójimo, tendremos una mejor relación, decimos que si tratamos honorablemente con los principios de Dios al prójimo, veremos mejores resultados en la relación. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos hemos enfocado mucho en este día a hablar de cómo es el amor de Dios. Hemos parafraseado algunos cuantos textos que nos hablan del origen, que nos hablan de la concesión, el amor de Dios dado a nosotros, derramado en nuestros corazones, que nos hablan de la práctica, amar a Dios es obedecerlo, amar al prójimo es servirlo, que nos hablan del propósito, Dios nos conduce por medio del amor, por supuesto, finalmente a la vida eterna. Con ese amor nos salvó y nos hace practicar ese amor, la práctica de ese amor. Lo veremos más claramente la siguiente semana hablando de Primera de Juan. Pero el que practica ese amor de Dios, pues es una persona que permanece en Dios. El que no practica el amor no permanece en Dios. Y el producto del amor. Para nosotros el producto del amor de Dios es la vida y la salvación. ¿Cuál será el producto de nuestro amor para el prójimo? Eso lo tendría que testificar cada persona. Lo tiene que testificar el prójimo. Comentarios, dudas, amados hermanos, hasta aquí. No hay dudas, no hay comentarios. ¿Está claro el tema? Buenos días, hermanos. Bueno, ya buenas tardes. Con respecto a este tema, bueno, quisiera nada más hacer un último comentario. Me queda claro, sin duda alguna, que el amor de Dios finalmente hace que las personas, las sociedades, puedan llegar a convivir, y esto más que pueda representar una sana convivencia, permite a los cristianos poder llegar más allá de lo que el mundo comúnmente habla sobre las sanas relaciones. Permite a un matrimonio llegar al éxito de una vida en pareja. Permite a unos hijos perdonar a unos padres que no fueron perfectos. Permite estas cosas que son muy difíciles de poder cumplir cuando se basan solamente en expectativas terrenales o en condiciones, como lo hemos estado manejando de ejemplo en las relaciones de parejas, donde uno puede dar solamente en condición de que la otra persona cumpla con la otra mitad, por así decirlo. Sin embargo, para nosotros, este tema del amor de Dios y cómo su amor también se refleja o debe de reflejarse y ponerse en práctica de nosotros con las demás personas que nos rodean, con nuestro prójimo, nos permite llegar todavía más allá de lo que el mundo estaría dispuesto a dar, o bajo las condiciones en las que el mundo estaría dispuesto a amar. Entonces, es algo que a mí me ha quedado claro con este tema, y en esta pequeña plática que tuvimos, sin duda alguna, no es algo que se queda vacío en las palabras del vínculo perfecto. Es aquello que finalmente engloba
lo que Dios es en el tema del amor. Y también es una responsabilidad muy grande para todos nosotros como seguidores de Cristo, de imitar este mismo amor con las personas que nos rodean. Y también en un plano más principal, en amar a Dios por sobre todas las cosas, que finalmente es obedecer. Esto nos conlleva a vivir una vida que le honre, no solamente en nuestra relación personal, al obedecerle, sino también en las relaciones que las demás personas pueden ver, con una vida santa y una vida en amor que nos permite dar ese testimonio final que pudiera llegar a servir a otras personas que nos rodean a poder creer en que Dios nos ha tocado. Muchas gracias. Gracias, Leo. Sí, hermanos, la siguiente semana seguiremos ahondando en el tema, platicaremos de cómo Dios nos ha dado ese amor, cómo algunos pudieran descuidar ese amor que Dios nos ha dado, las exhortaciones que encontramos acerca de amarnos unos a otros, cómo el amor se ha vuelto hasta el cumplimiento de la ley, y Dios nos invita a amar con un amor imperecedero, ¿no? Todos estos temas que se relacionan con la concepción, la práctica, el propósito y el producto del amor los estaremos tocando la siguiente semana.